de Radioanálisis cuando son exactamente las 9 de la mañana con 32 minutos. Y como cada jueves a esta hora del día estamos en contacto con nuestros amigos y amigas de Fundación Sol. Saludamos en esta ocasión a la socióloga e integrante de la Fundación María José Azócar, con quien vamos a hablar de pensiones. ¿Cómo estás, María José? Muy buenos días, bienvenida nuevamente acá a la radio. Buenos días, Claudio, y un saludo a todo el equipo ahí de la radio. Sí, María José, queríamos conversar contigo y a través tuyo con todo el equipo de Fundación Sol porque pensiones, seguridad social ha sido un tema que recurrentemente abordamos acá en este espacio que tenemos con ustedes, el trabajo que ustedes realizan ahí con diferentes insumos, informes, análisis, en fin, respecto de todo lo que ha sido el debate en nuestro país respecto de este tema. Pero ustedes ahí en la Fundación no solamente han trabajado en propuestas incluso con algunas organizaciones sociales, sino que también son parte de diversas instancias de conversación, de diálogo para explorar esta realidad, no solo a partir de la mirada que podemos tener acá en nuestro país respecto de este tema, sino que también con el aporte de la mirada de afuera, ¿no? Lo que pueden decir diversos expertos, expertas en la materia a nivel internacional, organizaciones sociales también en el extranjero que vienen trabajando desde hace bastante tiempo respecto de esto. Y por lo mismo queremos relevar en esta ocasión este seminario internacional en defensa de la seguridad social, del cual ustedes forman parte ahí del equipo que organiza finalmente este evento que se va a llevar a cabo mañana en la Sala América de la Biblioteca Nacional a partir de las 9 de la mañana y donde participan diversos invitados, tanto nacionales como internacionales, para hablar precisamente respecto de este tema, de la seguridad social. Y te quería preguntar eso primero, María José. ¿Por qué a juicio de ustedes es importante seguir con el debate en torno de este tema, pero también con esta mirada que se puede aportar desde el extranjero? Sí. Claro, ahí, como muy bien tú decías, Claudio, esta semana está este seminario internacional y aclaro ahí que es un seminario que va a partir hoy, solamente que la partida de hoy se va a dar en una conversación algo más cerrada, que de todas maneras va a haber una grabación ahí después para el público y mañana va a ser un seminario abierto, ¿no? Durante toda la mañana. Y como tú muy bien decías, van a venir personas de distintos países de nuestra región, porque queremos crear un espacio de aprendizaje colectivo en donde compartamos nuestras experiencias de lucha social y sindical en materia de seguridad social, porque lo que está pasando en Chile hoy con la discusión de una reforma de pensiones, bueno, está pasando también en otros países de nuestra región. Entonces queremos tomarnos un tiempo, tomar distancia quizás a las discusiones más locales que se dan en nuestro país, en nuestros países, para poder tener una perspectiva regional respecto a los desafíos que se plantean hoy en materia previsional. Y aquí es importante no perder de vista, Claudio, de que hay un problema estructural que afecta a nuestra región y que tiene que ver con la desigualdad, ¿no? En el caso de Chile, el 10% de las personas que tienen mayor riqueza en nuestro país acapara el 80% de la riqueza. Bueno, eso no es tan distinto al resto de la región de América Latina y el Caribe, en donde ese 10% acapara el 77%, ¿no? De la riqueza. Entonces, la desigualdad de ingresos es un problema que cruza los territorios de nuestro continente. Y como sabemos, ese poder económico se traduce en poder político también. Entonces, para muchas empresas, no solamente locales, sino que también transnacionales, la implementación de sistemas de capitalización individual, que fueron reformas que partieron con especial fuerza durante los años 90 en nuestra región. Bueno, esas reformas de privatización del derecho a la seguridad social respondieron a intereses, ¿no? De empresas transnacionales, de grupos locales. Entonces queremos hablar también de eso, queremos
tener este diagnóstico más macro y también pensar en los desafíos que se vienen para adelante para quienes estamos aquí en la batalla por implementar sistemas de reparto que sean mucho más inclusivos, ¿no? Y que respondan a criterios de justicia social y ambiental. Ujú. Bueno, María José, efectivamente este es un evento en el cual además tú vas a ser moderadora, vas a estar ahí guiando la conversación con los diferentes invitados e invitadas. Por ejemplo, va a estar la diputada estatal en Espíritu Santo por el Partido Socialismo y Libertad del PSOL, Camila Baladao, va a estar el abogado Jorge García Rapp, docente de la Universidad de Buenos Aires, con una extensa trayectoria en el área del derecho del trabajo, seguridad social y sistemas previsionales, abogado argentino. También desde Colombia, el abogado especialista en seguros y seguridad social, Camilo Santos, el doctor en economía de la Universidad Complutense de Madrid, Javier Murillo, desde España, también desde México, Saúl Escobar, profesor investigador de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, presidente además de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros, Rafael Galván. Y desde nuestro país, o sea, representando a nuestro país en esta conversación, estarán ahí Marco Kremerman de la Fundación Sol, por cierto, licenciado en Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Católica de Chile, y el magíster en Educación Curricular, también secretario general de la Confederación de Sindicatos Bancarios y del Sector Financiero, vocero desde hace varios años también de la Coordinadora de Trabajadoras y Trabajadores No Más AFP, Luis Mesina. A partir de este hilo conductor, ¿no?, que es la seguridad social, María José, ¿cuáles son los principales aspectos que se van a abordar en este seminario? Sí, un primer aspecto, Claudio, tiene que ver con, como te decía antes, compartir nuestras luchas locales para poder tener una perspectiva global de lo que está pasando. Y la coordinadora No Más AFP aquí ha invitado a personas de distintos países, no por coincidencia, sino que porque esas personas también nos vienen a hablar de cómo funciona el sistema previsional en sus países, porque recordemos que los sistemas previsionales en nuestra región son heterogéneos. Tenemos por una parte los sistemas de capitalización individual, como el que está en Chile y también en México. En México se habla de las AFORES, que es el equivalente a las AFP, pero también hay sistemas de reparto en nuestra región, como el que existe en Brasil, y ahí vamos a tener, ¿no es cierto?, a la compañera que nos va a relatar cómo funciona el sistema previsional de reparto allá. Y también hay modelos mixtos en nuestra región, y aquí quiero hacer una distinción, que están los modelos mixtos, como se dice, complementarios, que tiene que ver que las personas están obligadas a cotizar tanto a un sistema de reparto como a un sistema de capitalización individual, pero el sistema de capitalización individual es el complemento al sistema de reparto, se cotiza una proporción menor de la tasa. Esos son los sistemas mixtos complementarios. Y finalmente están los sistemas mixtos paralelos, en donde las personas pueden elegir si cotizan a un sistema de reparto o a un sistema de capitalización individual. Y ese es, por ejemplo, el esquema que existe en Colombia, en donde también va a haber una persona ahí relatándonos qué es lo que sucede, ¿no?, y cómo funciona ese sistema. ¿Y qué es lo que nos dice la evidencia respecto a estos sistemas? Y aquí quiero citar un estudio que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo en el año 2018, que uno podría decir, bueno, el Banco Interamericano es parte, ¿no?, de la arquitectura de esta forma de pensar la economía desde una mirada capitalista. Bueno, de acuerdo a ese estudio del Banco Interamericano, los sistemas de reparto ofrecen tasas de reemplazo mayores que los sistemas de capitalización individual. En otras palabras, los sistemas de reparto benefician a la clase trabajadora, ¿no? Te entregan una pensión más acorde a cuál fue tu salario durante tu vida laboral. Eso es lo que dice el Banco Interamericano y dicen también otros estudios. Entonces, vamos a hablar de esta experiencia comparada para ir entendiendo cuáles son las diferencias entre los sistemas previsionales de cada país. Vamos a hablar también de cómo los sistemas de capitalización individual se han convertido en un lucrativo negocio para muchas empresas transnacionales. Aquí quiero poner
el ejemplo de la compañía de seguros Sura, por ejemplo, de matriz colombiana. Bueno, Sura tiene presencia en varios países de nuestra región, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de intereses corporativos que operan también a nivel regional y que, bueno, ejercen un lobby corporativo para frenar cualquier tipo de reforma. Vamos a hablar también de la importancia que tienen las gestoras de inversión, que se habla poco en el debate público, ¿no? En nuestro país, pero por ejemplo, gestoras de inversión del tipo BlackRock, que es de matriz estadounidense, también tiene una presencia importante en los países de nuestra región, por ejemplo, en México. Entonces, sobre estos temas, ¿no? Para hacer un diagnóstico crítico, vamos a juntarnos entre hoy y mañana, pero también, Claudia, a mí me gustaría hacer el punto que quienes estamos interesadas en poder implementar sistemas de reparto de verdad, no sistemas de reparto o sistemas mixtos como lo que propone el presidente Gabriel Boric con esta actual reforma, ¿no? Que es un porcentaje muy menor que iría a un fondo común. Aquí estamos desde la coordinadora, desde Fundación Sol, estamos apostando por sistemas de reparto integrales en donde la tasa de cotización en su totalidad vaya a un fondo común, porque eso beneficia más a la clase trabajadora. Bueno, también queremos hablar de los desafíos que tienen los sistemas de reparto, porque en su origen, hace, no sé, 100 años atrás, cuando fueron pensados e imaginados los sistemas de reparto, bueno, por ejemplo, se consideraban a las mujeres como cargas, ¿no? Hay un origen patriarcal también de los sistemas de reparto, o fueron sistemas que nunca consideraron el trabajo que se hace desde la informalidad, ¿no? O desde las zonas rurales. Es decir, fueron sistemas pensados para hombres casados que trabajan en la formalidad. Y ese origen, ¿no? Que es un origen excluyente, bueno, también necesita ser repensado, necesita ser reimaginado para poder tener sistemas de reparto más inclusivos. Hoy, en nuestra región, especialmente luego de una serie de reformas que se implementaron durante la década de los 2000, se empezaron a implementar una serie de pensiones no contributivas de alguna manera para compensar estos problemas, ¿no? Para compensar el hecho de que mujeres no estaban recibiendo pensiones o personas que trabajan en la informalidad no estaban recibiendo pensiones. Bueno, se implementaron estos esquemas de pensiones no contributivas, se implementaron también una serie de bonos. En México, por ejemplo, existen pensiones para como dicen ahí, trabajadoras domésticas, ¿no? En donde se hace cargo de este cruce de desigualdades por clase y por género. Pero bueno, si bien estos bonos y estas pensiones no contributivas alivian el dolor inmediato, ¿no? No apuntan a una transformación estructural de los sistemas de reparto que fueron diseñados con una lógica excluyente. Entonces, de esos desafíos también queremos hablar en esta conversación con compañeras y compañeros de otros países. Ujú. María José, pese a que en Latinoamérica en general tenemos realidades sociales que pueden ser muy comunes, a la hora de abordar este tipo de temas, por lo menos desde las autoridades, uno puede notar que hay muy poco trabajo en conjunto, que se recoge muy poco lo que se ha experimentado en otros países cercanos, con otras realidades que pueden llegar a ser muy similares. Em, a- a- a qué se debe eso a tu juicio y en qué afecta precisamente a la elaboración de una política pública que es tan fundamental como, por ejemplo, la seguridad social en materia de pensiones? Sí, ahí estás, María José. Te perdimos un poquito, pero por lo menos acá te recuperamos. Si me escuchan, nos avisas, María José. Parece que perdimos ahí un poquito el contacto con María José Azócar, socióloga, integrante de Fundación Sol. Yo aprovecho de recordarles entonces que este seminario, que si bien parte hoy, tendrá
una instancia más pública mañana, viernes 12 de abril, a partir de las 9 de la mañana hasta las 14 horas en la Sala América de la Biblioteca Nacional. Este seminario, organizado por la coordinadora No Más AFP, junto a la Confederación de Sindicatos Bancarios, y de la cual está participando, por cierto, Fundación Sol, va a estar ahí moderando María José Azócar, va a contar entonces con la presencia de estos invitados e invitadas a nivel internacional, ya lo dijimos, de Brasil, la diputada Camila Baladao, desde Argentina, el abogado Jorge García Rapp, desde Colombia, también abogado Camilo Santos Chavarría, desde España, el doctor en Economía de la Universidad Complutense de Madrid, Javier Murillo, desde México, el profesor investigador de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván, Saúl Escobar, y también desde nuestro país, Marco Kremerman y Luis Mesina. Marco Kremerman, sabemos, economista e investigador, por cierto, de Fundación Sol, y Luis Mesina, entre otras cosas, vocero de la coordinadora No Más AFP. Te tenemos al teléfono ahora, María José. Te había hecho una pregunta, no sé si alcanzaste a escucharla, pero si no te la repito de todas formas, respecto de esta falta de visión en conjunto, ¿no?, que hay en la región a la hora de abordar este tipo de políticas públicas tan importantes. Sí, bueno, ahí efectivamente nos falta conversar, ¿no? Nos falta establecer vínculos interpaíses, interregionales. Yo te diría que la labor, por ejemplo, de la Organización Internacional del Trabajo es importante en ese sentido para poder compartir experiencias. Desde Fundación también participamos en una red que se llama Claxo, que es una red académica en donde participamos activamente en la generación de conocimiento a nivel regional. Y a propósito de tu pregunta también, Claudio, aquí es bien importante este seminario también para compartir estrategias, ¿no?, locales para poder enfrentar el fuerte lobby corporativo que se ejerce desde empresas locales y empresas transnacionales. Y te doy un ejemplo bien concreto, algo que hemos conversado con muchas compañeras y compañeros de otros países. Por ejemplo, se refiere a presentar el envejecimiento como un problema para justificar entonces la implementación de sistemas de capitalización individual. Y esto se ve, lo vemos, ¿no?, en Chile, pero también se puede observar en otros países. Y esto, claro, es un absurdo. Imagínate pensar el envejecimiento, la posibilidad de poder vivir más años como un problema, ¿no? Son otros los desafíos, si se quiere, como tejer una red de cuidados cuando uno está envejeciendo, y así, ¿no? Pero envejecer o vivir más años en sí mismo no es un problema, ¿no? Entonces queremos también compartir ese tipo de experiencias locales para poder ir entendiendo cómo se van dibujando narrativas comunes por parte de empresas transnacionales, de empresas locales, del gran capital, para poder frenar cualquier aspiración de reforma que beneficie más, ¿no?, a la clase trabajadora en nuestros países. Ujú. Bueno, María José, para nuestros auditores y auditoras y también televidentes que a lo mejor quieran participar de este seminario, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Hay que inscribirse? ¿Es llegar a ir? ¿Hay cupos limitados? ¿Cómo es el sistema? Sí, yo invito a las personas que nos están escuchando a que puedan ingresar a las redes sociales de la Coordinadora No Más AFP, así como de la Confederación de Sindicatos Bancarios. En esas redes ustedes van a poder encontrar los links, ¿no?, para poder sumarse a la conversación online, y también van a poder encontrar la dirección del lugar donde se va a realizar este seminario. Y aquí, bueno, también quiero decir que a propósito del paro convocado hoy, ¿no?, por la CUT, puede haber algunos ajustes también en el horario de este seminario, el del día de hoy. Así que pido a las personas ahí que estén también atentas a las redes sociales de la Coordinadora No Más AFP.
Así vamos a hacer entonces, María José Azócar, socióloga, integrante de Fundación Sol y que mañana, por cierto, va a estar ahí moderando esta importante conversación ahí en la Biblioteca Nacional. María José, como siempre, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy y te esperamos en una próxima ocasión. Un abrazo. Un abrazo, Claudio. Ahí estaba entonces María José Azócar.